daremos inicio a nuestra última sesión en términos del contenido sustantivo de nuestro curso. Esta revisión que hemos hecho a lo largo de todos estos meses de los sistemas de educación superior de al menos 12 países. Hemos revisado. Se ha planteado terminar con un sistema que ha resultado ser emblemático, cuestionado o puesto como modelo, en fin, que es el de Chile. La presentación estará a cargo de, no voy a leer, lo haré muy rápido, del doctor Juan Alberto Arancibia Córdoba. Él es investigador en este instituto, en el área Economía Política del Desarrollo, ¿sí? Él incluso tiene 2 licenciaturas de Historia y Geografía, ¿no? Y una de ellas en la Universidad de Chile. Maestría en Economía y Planificación del Desarrollo, y él es doctor en Economía por nuestra universidad. Sus líneas de investigación fundamentalmente versan sobre el estudio de la América Latina, sus mercados de trabajo y relaciones laborales. Es docente, tiene una larga tradición, publicaciones, participaciones en libros, en fin. En la página está su semblanza, la pueden consultar con mayor detalle, y pues le agradecemos, doctor Arancibia, la aceptación de participar con nosotros en este momento. Gracias. Buenas tardes, disculpen el atraso. Muchas gracias por la invitación a participar en este diplomado. Entiendo que ustedes ya han analizado casos de educación superior en América Latina. Simplemente yo quisiera comenzar señalando que el caso de Chile es particular en el sentido de que nos enfrentamos a un sistema de educación superior que es predominantemente privado. Tengo la duda, y no la logré resolver por los muchos dificultades que se presentan a final de año y a final de semestre. No lo logré resolver en definitiva si acaso Brasil no está en una situación parecida, en términos por lo menos de cantidad de estudiantes matriculados en universidades privadas y públicas. En cualquier caso, Brasil, la educación universitaria es predominantemente privada también, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron durante el gobierno de Lula por crear nuevas universidades públicas. Realmente en América Latina el único país donde predomina plenamente la universidad pública es Cuba. En el resto de los países podemos hablar de sistemas mixtos, donde pues en algunos casos predomina lo público, en otros casos predomina lo privado. Pero como digo, el caso de Chile sí es en ese sentido sui generis, porque sí hay un predominio muy claro de la universidad privada. En el año 2016 estamos hablando que alrededor de un 15% de la matrícula universitaria está en universidades públicas, estatales, ¿no? Esto pues da una idea cuantitativa del peso que la universidad privada tiene en Chile. Este no es una cuestión que sea el resultado de acciones de corto plazo, sino que el sistema universitario chileno siempre fue un sistema mixto. Nunca fue un sistema universitario completamente público o estatal. Podemos ver el PowerPoint que tiene que ver con la acreditación. Sí, gracias. No sé si logra verse.
Ahí tenemos lo que son hoy día las universidades públicas en Chile. Históricamente había una cantidad reducida de universidades públicas. Cuando llega la dictadura, en el año 73 no, sino que en el año 80-81, lo que hace la dictadura es desmembrar las universidades públicas de sus centros regionales, los convierte en universidades privadas, como si aquí, digamos, el centro de León de la UNAM fuera convertido en una universidad independiente y en una universidad pública autónoma, digamos. Eso es lo que hace la dictadura, por eso tenemos que se incrementa el número de universidades. Particularmente se va a dividir la Universidad de Chile y lo que en aquel entonces era la Universidad Técnica del Estado, que eran las dos universidades que tenían mayor presencia a nivel nacional. Y entonces se desarrolla un conjunto de otras universidades, como ustedes pueden ver. En la etapa de la dictadura, pues, se llega a 14 universidades públicas y después de que termina la dictadura se han creado 4 universidades públicas más en regiones, pues, alejadas de la capital, salvo la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿no? Pero las últimas dos son la Universidad de Aysén, que es el extremo sur de Chile, y la Universidad de O'Higgins, que está relativamente cerca, ¿no? de Santiago, de la capital. Bueno, y podemos ver, digamos, el peso de las universidades privadas. Las universidades en Chile tienen que acreditarse, se acreditan por periodos, ¿no? De acuerdo a el cumplimiento con ciertos estándares de calidad, ¿no? Con ciertos requisitos. Ahí podemos ver que el 46% de las universidades, de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales de educación, así se traduce el IP, le falta una E para terminar de entenderlo, no están acreditados, pero las universidades estatales están, pues, prácticamente todas están acreditadas. La que menos está acreditada es con 3 años, que son las universidades de reciente creación. En las universidades privadas están acreditadas las universidades llamadas históricas, las universidades privadas históricas, y lo que está, pues, teniendo problemas de acreditación son las universidades privadas más recientes y los centros de formación técnica y los institutos de profesionales de educación, ¿no? Las instituciones profesionales de educación. Eso nos da una dimensión de un total de 59 universidades, ¿no? Y de 91 centros de formación técnica y de institutos de profesionales. Lo que hacen estos centros de formación técnica es dar títulos intermedios, ¿no? Las universidades públicas y privadas son las que dan títulos de grado y de posgrado. Ahí están los años de creación de las universidades estatales y dónde está ubicada su sede central. Entonces ustedes tienen ahí la universidad más vieja, es la Universidad de Chile, del siglo XIX, pero tampoco es también muy antigua la Pontificia Universidad, bueno, estas son las estatales. Si tuviéramos las privadas, veríamos que la Pontificia Universidad Católica con sede en Santiago también es casi tan antigua como la Universidad de Chile, porque fue la contraparte que creó
la Iglesia para disputar ideología con la Universidad de Chile en el siglo XIX. Pero ahí están las universidades estatales, el año de creación y la ubicación. Entonces tenemos ahí 18 universidades estatales hoy día. Esto para tener una idea, digamos, aquí están las universidades privadas históricas, ¿no? Que es la Pontificia Universidad Católica, y la Universidad de Concepción, que es una universidad políticamente muy importante en los años 60 y 70, pero que es una universidad privada creada por la masonería en Concepción. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, que forma fundamentalmente ingenieros, es una universidad privada. Estas universidades están aquí incluidas porque históricamente han sido universidades supuestamente sin fines de lucro. Y es la diferencia con las otras universidades privadas que sí tenían fines de lucro. Y también tenemos entonces como la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Santiago o de Chile se fue expandiendo también fundamentalmente hacia el sur, y una universidad que es la Universidad Católica del Norte, ¿no? En fin, esta es la presencia, como ustedes ven, la única universidad, comillas, o las únicas antiguas, son las 4 primeras. Las demás son pues del segunda mitad del siglo XX hacia acá. Bueno, este es el aparato de formación que tienen las Fuerzas Armadas, la policía, el ejército, la aviación, la marina y la investigación criminal, ¿no? Las pongo aquí porque reciben fondos del Estado también, y porque en algunos casos pues otorgan algún tipo de grado. Pero entonces ven una escuela para los militares, una escuela para los marinos, una para los carabineros o la policía, uno para la Fuerza Aérea, otra para la Gendarmería, que es la encargada de custodiar las cárceles, y otra escuela para la formación de investigadores policiales. Eso es, digamos, el espacio de la educación superior en Chile. Ahora sí podríamos ir al otro PowerPoint. Esta presentación no es mía, pero me pareció útil, entonces por eso la traje. Bien. Bueno, aquí nos está hablando de cómo la educación se ha convertido en un espacio de negocios en Chile muy importante. Un espacio de negocios donde no solo se, digamos, comprometieron las fuerzas tradicionales como la Iglesia, sino también pues empresarios privados y incluso gente vinculada a los gobiernos postdictadura abrió universidades, incluida una universidad que está hoy día en crisis, que es la Universidad Arcis, que fue creada por la izquierda chilena y en sus etapas finales manejada por el Partido Comunista chileno, que es la Universidad Arcis, ¿no? Hay esta universidad en crisis intervenida por problemas financieros, y una universidad que se llama Universidad de Viña del Mar, completamente privada y de derecha, que también está intervenida por problemas financieros y de cumplimiento de las responsabilidades con los estudiantes. Bueno, aquí está un poco la historia de lo que ya les hemos mostrado, ¿verdad? De la creación y la presencia de las universidades.
Esta es una suerte de mapa de la creación de las universidades privadas con sus años. Quería decir que en 1980 la dictadura genera decretos ley, porque en ese tiempo pues no se aprobaban leyes, sino decretos ley, que supone que para que puedas crear una universidad privada necesitas dos autorizaciones. Una autorización de lo que se llama en Chile el Ministerio de Interior, que equivale a la Secretaría de Gobernación de México. Entonces necesitabas un permiso de la Secretaría de Gobernación para crear una universidad. Este era el control político ideológico, digamos, del tema. No le iban a dar permiso a cualquiera para crear una universidad. Y estaba, por supuesto, la aprobación del Ministerio de Educación, con la obligación de que esa autorización implicaba que la universidad recién creada tenía que someterse a una universidad más antigua, que era la que daba el visto bueno a sus planes de estudio, a su estructura, etcétera, etcétera. La obligación de contar con una autorización de la Secretaría de Gobernación fue quitada en el año de 1988, es decir, 8 años después de que la dictadura entró, digamos, con fuerza al sistema de educación superior, seguramente por considerar que el control político ya estaba suficientemente garantizado. Debo decirles que cuando vino el golpe de Estado, en lo particular trabajaba en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto de Investigaciones Económicas, y pues lo que sufrimos fue un problema de marginación rápida. Éramos 45 investigadores en el instituto y 42 fuimos suspendidos automáticamente de las funciones y acusados. Iba a traerles la carta que me llegó, que es una carta mimeógrafo, porque en aquel tiempo no había fotocopiadoras, ¿verdad? Entonces la manera de reproducir esto masivamente era con el mimeógrafo, en que dice: sabemos que usted ha incurrido en alguno de los siguientes delitos, no recuerdo en este momento la palabra. Ha cambiado planes de estudio, ha participado en organizaciones políticas en la universidad. Bueno, un conjunto de cuestiones que obviamente todos las habíamos hecho. Como si hoy día me acusaran de cambiar planes de estudio en la UNAM. Por supuesto que esto es parte de la libertad de cátedra y parte del proceso dinámico de cualquier universidad de irse transformando dependiendo de las condiciones político-ideológicas en cualquier dirección. Esto es normal, pues si después te van a acusar a ti de haber cambiado planes de estudio, formas de evaluación o haber participado en algún movimiento o grupo político dentro de la universidad, pues sí, todos estamos en la cárcel por eso. Y se nombraron entonces fiscales encargados de la investigación de cada uno de los individuos, y también se nombraron rectores pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Todas las universidades quedaron bajo el control de las Fuerzas Armadas a través de rectores militares, y cuando digo militares de cualquiera de las ramas, no eran civiles designados por la dictadura, eran militares encargados de las universidades. Bueno, eso pues obviamente se va a terminar con el fin de la dictadura a partir del 90, pero lo que no se va a cambiar es el proceso de privatización a que dio lugar la dictadura militar y la implantación del neoliberalismo en Chile. Eso va a seguir adelante y vamos a ver pues que ahí están, digamos, los dos momentos importantes de la regulación, en 1980 y en 2005, con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE del 90, y bueno. Y ahora estamos en un proceso de
primero de transformación de la educación primaria, básica y media superior, y ahora con un proyecto de transformación de la educación superior, pero eso todavía no está aprobado, ¿no? Es muy importante cómo el Estado, que en Chile se le llamó el Estado docente, en términos de cómo el Estado era responsable realmente de la educación en Chile, a eso se le llamó Estado docente. La dictadura va a transformar al Estado en algo subsidiario en el proceso educativo. Esto es muy importante porque esta subsidiariedad va a implicar dos cosas: que no se responsabilice el Estado de la educación superior, y que cuando hace algo lo hace por igual para las universidades públicas y las privadas. Si la ley establece que no puede hacer diferencias entre ambas, ¿no? Que es algo que de alguna manera está presente también en los tratados de libre comercio ya firmados y en los que han estado en vías de negociación, como el TISA, porque se supone que eso implica un proceso de discriminación. Ya vamos a ver cómo eso está impactando ahora a los intentos de reforma en que el país ha estado embarcado. Pero esta idea del Estado subsidiario implicó que las universidades públicas, que antes de la dictadura recibían más del 80% de su presupuesto del Estado, se invirtiera la situación y comenzaran a recibir solo alrededor del 20% de su presupuesto del Estado, y el resto tuvieran que ser ingresos propios. ¿Y qué son ingresos propios? Pues obviamente las matrículas y los pagos, las mensualidades que hay que hacer a las universidades. De modo que, desde el punto de vista del financiamiento, uno podría decir que en Chile no había universidades públicas, ¿no? Por mucho que se llamaran universidades públicas, porque eran pagadas y algunas más caras, por supuesto, que las universidades privadas, dependiendo de la carrera que se tratase, ¿no? Si usted quería estudiar medicina en la Universidad de Chile, era muy más caro que en alguna universidad semipatito, patito o lo que fuera, ¿verdad?, privada. Que en general tampoco ofrecen estas carreras que requieren de una inversión importante en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, todos forman profesores, forman periodistas, etcétera, pero cuando ya hay que hacer inversiones que implican laboratorios y que implican procesos fuertes de inversión, ya pues las universidades privadas, salvo que sean las más grandes y las más serias, por llamarlas de alguna manera, no entran a esto. Entonces, el conjunto del fenómeno universitario chileno se convirtió en un fenómeno privado. Y cuando uno conversaba, porque pues obviamente, aunque yo soy chileno, ya hace 35 años que estoy aquí, entonces uno llega a Chile casi como un observador. Conoce más o menos de qué se trata, pero... Y decía, bueno, ¿y por qué siguen diciendo que esas son universidades públicas y son igualmente pagadas como las universidades privadas? Y entonces la respuesta es que estas universidades, aunque son pagadas, no tienen fines de lucro, ¿no? Solo están cobrando para financiarse y para pues, dar mantenimiento, renovar laboratorios, etcétera, etcétera. Pero esa realmente era la única diferencia, que no es una diferencia menor, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de privatización nos olvidamos del tema ideológico político, ¿no? Y esta es una de las discusiones importantes y los pendientes del proceso actual que luego quiero comentar. Entonces tenemos esta situación. Ahora,
de los otros aparatos de educación superior, estos CFT y estos IP, no había, hasta recién en el 2015, no había nada estatal, todo era privado. Es con esta última presidencia de Bachelet que se ha hecho un esfuerzo por generar este tipo de instituciones también como instituciones públicas. Pero por supuesto siguen siendo básicamente privados. Dice, en marzo del presente año, se está refiriendo al año pasado, se abrieron 15 centros de formación técnica estatales, uno por cada región del país. Después, lo que ya les comenté, que para el caso de las universidades estatales, la oferta de matrícula estatal es la única que disminuye, llegando a ser el 14% de la matrícula total de la educación superior. Vamos a ver si eso lo tenemos por ahí. Bueno, se han armado también grupos, ¿verdad? Para de cara a este proceso de reforma. Están en el azul oscuro las universidades estatales, creo que ustedes puede ser que lo vean mejor que yo. Está un poco lejos la pantalla. Las universidades privadas históricas, ¿no? Que de alguna manera en la consideración de la población son vistas como muy legítimas y si no fuera por el tema del pago serían consideradas como universidades realmente estatales. Están las universidades entonces privadas en el CRUSH, están las universidades privadas organizadas en el SUA, Sistema Universitario, ¿verdad? Y después tenemos simplemente las universidades como tales, los IPS, que son muy amplios, ¿no? Son la mayoría de los aparatos, y los CFT, que también son muy importantes, pero no son tan importantes como los institutos profesionales. Otra cuestión importante dentro de este proceso de ruptura que hizo la dictadura es la separación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. ¿Por qué es importante? Porque el Instituto Pedagógico, que estaba ligado a la Facultad de Filosofía y Letras y a la formación de los profesores de enseñanza media, era pues muy beligerante. Tal vez era el espacio más beligerante de la Universidad de Chile. Entonces, una de las medidas importantes que toma la dictadura es separar esto de la Universidad de Chile y convertirlo en una universidad independiente, que se llama ahora Universidad de Ciencias de la Educación, y algo por el estilo. No me recuerdo el nombre muy exacto ahora. Bueno, si el sistema de educación en Chile es privado en el sentido de que todo se pagaba y todo se sigue pagando, ¿cómo se paga? Bueno, entonces ahí tenemos una distribución de algo que se llama el CAE, que es el crédito avalado por el Estado. Entonces, cada uno de ustedes como estudiantes puede acceder a un crédito avalado por el Estado para desarrollar sus estudios y por supuesto, 2 años después de terminar los estudios tiene que empezar a pagar el crédito. El crédito es a tasas de interés razonables, vamos a decirlo, pero de todas maneras esto ha implicado que las familias chilenas tengan que hacer un fuerte proceso de endeudamiento para poder mandar a sus hijos a la universidad. Y esto es más dificultoso cuando la familia tiene a veces simultáneamente 3, 4 hijos en la universidad, ¿no?
Entonces eso es un costo muy alto que las familias han tenido que enfrentar, y esto ha dado por resultado que el financiamiento privado de la educación en Chile haya sido tan importante desde el punto de vista de su peso en el Producto Interno Bruto como el financiamiento público. Digamos, si el costo ha sido el 7%, por decirlo así, 3.5 han sido, y me estoy refiriendo al conjunto de la educación, 3.5% han sido asumidos por el Estado y el otro 3.5% por las familias, ¿no? Y por supuesto que hay algunas becas, pero esas becas pues eran y siguen siendo muy escasas hasta lo último que vamos a comentar. Aquí tenemos un cuadro importante que es la distribución de la población de 18 a 24 años que asiste a educación superior. Se supone que este es el periodo en que la gente va a la universidad, entre los 18 y los 24 años. Pues está el posgrado, pero aquí están básicamente refiriéndose al grado. Y una cosa que es muy importante es cómo el lenguaje encubre la realidad. Porque ustedes vean que ahí le llaman que asiste a educación superior según dependencia administrativa del establecimiento, ¿no? A los dueños les llaman sostenedores y en vez, usted casi no lee en ningún lado que se hable de propiedad privada y propiedad estatal o pública, sino gestión estatal, gestión privada, administrativa del establecimiento, sostenedor privado, sostenedor público. Entonces, como parte del proceso de instauración del neoliberalismo, el lenguaje se vuelve también en un lenguaje que encubre la realidad, porque eso de gestión es la propiedad, ¿no? Las universidades privadas son de gestión privada y las universidades públicas son de gestión pública, punto. Pero no aparece aún en este trabajo, que es un trabajo de gente crítica, no cambian el lenguaje, ¿no? Y cuando uno analiza una realidad, la deconstrucción del lenguaje es una cuestión fundamental, aunque a veces uno use los términos que usa la hegemonía, pero aunque los use, tiene la obligación de desenmascararlos, de decir las cosas como son. Pero en el caso de Chile, pues no ocurre. Y aquí están, digamos, por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar. Las universidades del Consejo de Rectores, que son las que están en el azul más fuerte, digamos, que son las de la parte de abajo, ¿verdad? Esas universidades del Consejo de Rectores son las universidades estatales más las privadas históricas. Después están las universidades privadas en el rojo, los institutos profesionales en el gris y los centros de formación técnica en el azul más oscuro, ¿no? Estas son cifras para el periodo que ustedes ven. En educación no es fácil a veces tener las últimas cifras porque no son de seguimiento tan pegado como ocurre con otros renglones de la actividad en los países. Pero después hay un análisis sobre el tema de la permanencia. Ahorita lo comento, pero no va a tener mayor secreto. Lo que sí quería comentar antes es que las universidades en Chile tienen que acreditarse. ¿Qué significa esto?
otro espacio de negocio para la empresa privada, porque se generan empresas nacionales o extranjeras que se encargan de acreditar a las universidades, es decir, de decir si sus programas, su cuerpo docente, su estructura, sus procesos son adecuados para ser acreditados como universidades validadas por la nación. Entonces ya vimos en el cuadro del otro PowerPoint que muchas de las universidades privadas, sobre todo de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica, no están acreditados, que todas las públicas están acreditadas y todas las privadas históricas están acreditadas, y el problema de la acreditación tiene más bien que ver con las universidades privadas nuevas. Pero, como digo, este es otro espacio de negocio, no exento tampoco de la corrupción, porque si uno es un supervisor, y no me refiero a personas, sino a entidades muy estricto, entonces pues obviamente no va a ser del agrado del sector empresarial vinculado a la educación y tendrá dificultades para expandir su espacio de negocio. Es un sistema diferente, por ejemplo, al mexicano. Aquí no tenemos acreditación propiamente de universidades, aunque por supuesto tengan que cumplir con requisitos, sobre todo las universidades privadas. A nadie se le ocurriría en este país que la UNAM tiene que acreditarse, ¿no? Pero bueno, este es el sistema mercantil. Una de las luchas es porque el sistema de acreditación, si va a sobrevivir, sea un sistema público de acreditación y no un espacio de negocios. Ahora bien, ya sabemos que para poder ingresar hay que pagar, pero también para poder ingresar a las universidades consideradas de calidad, las estatales y las privadas históricas, hay que rendir una prueba de ingreso que se llama PSU. En esa prueba que hay que obtener alrededor de 500 puntos de un poco más de 800 para poder realmente ingresar al sistema de este tipo de universidades. Las universidades privadas también pueden participar en él, pero no están obligadas a casarse con un puntaje. Me refiero a las privadas nuevas, a las privadas propiamente privadas con fines de lucro. Y la permanencia de los estudiantes, pues, es muy claro. O sea, salvo casos aislados, los que no tienen problemas para permanecer son los que vienen de la clase alta, de la clase media acomodada, y los que más problemas tienen para permanecer son los que vienen de los sectores populares, de la clase trabajadora. Sí, en eso no hay secreto. Y el sistema de créditos pues tampoco logra obviamente resolver la entrada, pero no la permanencia, porque el crédito lo que hace es financiar la cuota mensual, la matrícula, pero no te financia la alimentación, el transporte, el vestuario, todo lo que una persona para poder estudiar requiere. Entonces obviamente los temas de deserción tienen más que ver con los quintiles de bajos ingresos o con los deciles de bajos ingresos que por supuesto con los de ingresos medios y superiores. Entonces esa es una de las discusiones también que hacer. Si la beca simplemente va a reemplazar al crédito avalado por el Estado, que es para pagar la matrícula y las mensualidades, o si va a ser una beca salario que permita pues no solo pagar la universidad, sino sobrevivir. Bueno, ahí obviamente cualquier comparación que se haga de Chile o de México o de cualquier país con los países de la OCDE va a dar por resultado pues que estaremos en los últimos lugares, o como aquí que dice que el financiamiento pues llega a la mitad del promedio de los países de la OCDE.
ustedes saben, Chile pertenece a la OCDE, como pertenece México también. Hay dos tipos de créditos: el Fondo Solidario de Crédito Universitario y el crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado es otorgado por instituciones bancarias y financieras, ¿no? Dice que cabe destacar que estos recursos focalizados en los estudiantes representan alrededor del 95% del financiamiento fiscal para los institutos privados. Esta es otra cuestión importante. La mayor parte del financiamiento público se está yendo hoy día a las entidades privadas. Por esto que señalaba de que el Estado no puede discriminar entre lo estatal y lo público. Esa legislación no ha podido ser cambiada. Entonces, gran parte del financiamiento público se va a lo privado, ¿no? Aquí el último punto dice: cabe destacar que el CAE constituye casi el 40% del financiamiento fiscal dirigido a estudiantes, concentrándose principalmente en universidades privadas. Entonces, la paradoja es que el financiamiento público financia el desarrollo de la educación privada, ¿no? Y esto es paralelo con el hecho de que en la educación primaria y sobre todo en la secundaria, casi el 70% de los estudiantes están matriculados en el sistema de escuelas privadas subsidiadas o subvencionadas por el Estado. O sea, esto parte desde la educación primaria y llega hasta la educación universitaria, ¿no? Es un solo modelo. Y en el caso de la educación primaria y media o básica y media superior, el sistema es que se entrega una cantidad por estudiante a cada una de las escuelas, ¿no? Sean públicas o privadas, y la cantidad, pues, entonces final que se le entrega al establecimiento privado depende de la matrícula, de la cantidad de alumnos matriculados. De tanto en tanto pasan un inspector del ministerio revisando que efectivamente los estudiantes que dicen que están matriculados son estudiantes que están matriculados y asisten a clases, para poder tener algún control del financiamiento público a lo privado. Ahora vamos un poco a lo que está ocurriendo en la etapa más reciente. Ustedes, pues, se habrán dado cuenta por la información que los estudiantes universitarios chilenos realizaron procesos de movilización muy intensos hace poco tiempo atrás, ¿no? Es importante señalar que los procesos de movilización fueron llevados a cabo no solo por los estudiantes de las universidades estatales, sino también de las universidades privadas, porque el problema les afectaba a todos por igual. Probablemente si el equivalente del ITAN no habría ido a la huelga en Chile, pero, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Católica cumplieron una función muy importante en este proceso de huelga, ¿no? Fueron meses que permanecieron cerradas las universidades, tanto estatales como públicas. Finalmente, el proceso aparentemente comenzó a resolverse con la llegada de la presidenta Bachelet y los acuerdos que se realizaron para una reforma de la educación en Chile. En esa nueva mayoría que se conformó para que la presidenta Bachelet pudiera ganar las elecciones, se incluyó al Partido Comunista de Chile, a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, al Partido Radical Socialdemócrata,
Creo que estos eran los que estaban involucrados. Y se avanzó en el proceso de reforma de tal manera que yo creo que aquí no puedo solo quedarme en el caso de la educación superior, porque este es un solo paquete. En el caso de la educación primaria, básica y media superior, lo que correspondería a media superior correspondería aquí a las prepas y a los CCHs, etc. La ley determinó la gratuidad completa, ¿verdad?, de este nivel de educación, gratuidad financiada por el Estado. Hizo dos cosas además muy importantes, que fue prohibir el cofinanciamiento, porque aparte del subsidio que el Estado entregaba, las familias habían tenido que pagar cada vez más en cuotas mensuales y en matrículas, a través de este mecanismo que se inventaron en los años 90, que era el cofinanciamiento. Y el otro eliminó entonces este cofinanciamiento, determinó la eliminación del lucro, o sea que no se puede lucrar con las escuelas, y también eliminó algo que era una cuestión bastante perversa, que era la selección de estudiantes. Esto, por supuesto, practicado por las escuelas privadas subvencionadas y las privadas. Las públicas estaban obligadas a recibir a todos, a cualquiera que quisiera ingresar, pero las privadas entraron en este sistema de selección por méritos de los estudiantes, por cuestiones encubiertas, pero que pueden ser fácilmente descubiertas, por origen socioeconómico, por problemas familiares, por cuestiones de drogadicción, por mala conducta, etc. Entonces empezaron a hacer una selección en que le dejaron a la educación pública municipalizada, porque era lo único que quedaba de educación pública, educación a cargo de las municipalidades. Les dejaron los pobres, los de mala conducta, los drogos, los de familias rotas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy interesante porque después hacen los rankings de rendimiento y resulta que las escuelas privadas tienen mejores rendimientos que las públicas, ¿no? Pero es como algo perfectamente anunciado. Si tú juntas a los más jodidos, perdón el lenguaje, en un lado y a los menos jodidos y muy beneficiados en otro, por supuesto que el resultado es un resultado ya, como dicen, la opinión pública publicada. Ya no es, no hay nada que investigar, realmente es perder el tiempo investigar. Lo que sí, en más de alguna de las investigaciones que se hicieron es que cuando se introducen los elementos socioeconómicos a los procesos de evaluación, la conclusión es que la diferencia entre las escuelas públicas y las privadas prácticamente desaparece, ¿no? Pero el impacto de este proceso, ¿verdad?, que en México se vive de una manera distinta, pero sí se vive, es una segmentación social en la educación. Se supone que históricamente destinada a ser un vehículo de movilidad social que más bien tendiera a igualar a la sociedad, a eliminar diferencias, desigualdades, inequidades, más que a reproducirla. Pero tal como fue estructurándose el modelo desde la dictadura y luego administrado por los gobiernos democráticos, lo que estaba construyendo era un proceso educativo cada vez más segmentado, y por supuesto de esto no quedaba fuera tampoco la educación superior. Al igual que en México, ¿no?, a las universidades públicas de más prestigio entran los estudiantes, con la particularidad que tiene la UNAM, entran los estudiantes que han estudiado en colegios privados. Y los que han estudiado en colegios públicos tienen que ir a pagar universidades patitos si quieren entrar a la universidad. Porque claro,
el capital social que trae un estudiante de un colegio privado de cierta calidad, el apoyo familiar, el proceso cultural, obviamente es mucho mayor que el que alguien que viene de una familia campesina o de una familia obrera o trabajadora. De manera general, por supuesto, siempre hay excepciones en esto. Entonces, esto genera un proceso de segmentación social y desigualdad muy fuerte, que estaba contribuyendo entonces la educación no a moderar las inequidades y las desigualdades, sino más bien a recrearla y a reproducirla, ¿no? Por eso la eliminación de la selección de estudiantes es un paso adelante muy importante. Igual la eliminación del cofinanciamiento. Pero lo que no se ha eliminado es la existencia de la escuela privada subvencionada. Y entonces, a pesar de que se elimine el lucro, esto no garantiza que no vayan a lucrar. Porque han inventado muchas formas de, como cualquier empresario, de enfrentarse al tema de la regulación y el control fiscal. Por ejemplo, crear una corporación que es dueña del establecimiento, del edificio, y otra que es la que es responsable de la escuela o de la universidad. Entonces, la entidad, que es de los mismos propietarios, le renta muy caro el edificio a la que realiza la actividad educativa propiamente tal. Entonces, estas son formas, una, de encubrir la ganancia, ¿no? También tuvo que prohibir la ley el contrato de parientes, amigos, etcétera, porque esa era otra forma. Entonces yo contrato a mi hijo, a mi hermano, a mi sobrina, y no importa si hace algo o no, pero le pago un salario, pero ese salario es parte de la ganancia, ¿no? Porque siempre estuvo prohibido el lucro. O sea, en el imaginario social chileno era muy difícil aceptar que en la educación se pueda lucrar. Pero, y entonces decía que la educación es sin fines de lucro, pero pues se ha lucrado muchísimo con la educación, ¿no? Y ahora pues lo que se hace es prohibirlo, pero vamos a ver qué tan eficientes son los mecanismos para impedirlo. Hubo posturas en el Congreso que señalaban que era necesario generar penas de cárcel para aquellos propietarios que estuvieran lucrando. Pero pues una parte, sobre todo la derecha y la democracia cristiana, se opusieron a esta idea del encarcelamiento de los propietarios de escuelas, liceos, como se llaman los de educación media superior en Chile, universidades. No se pudo hacer eso. Se puede cancelar la concesión, pero no se puede encarcelar a los que lucran. Bueno, esto es un poco lo que ha pasado en la educación básica y media superior. Entonces tenemos ahí un proceso de gratuidad, pero un proceso de gratuidad que va a obligar a las escuelas públicas a seguir compitiendo con las escuelas privadas. Tampoco se han eliminado los rankings de escuelas, las pruebas estandarizadas, ni nada de esto. Y por lo tanto, tampoco se ha eliminado el control ideológico político que el mundo empresarial privado, aunque sean pequeños empresarios, tienen sobre el proceso educativo. Y la precarización laboral de los docentes que trabajan en estos espacios. Estos docentes están sometidos a la ley del trabajo, mientras que los docentes de las escuelas públicas tienen una ley de carrera docente, ¿no? Estar sometido a la legislación laboral, a la ley del trabajo, implica que puedes ser contratado por tiempo limitado, pueden no pagarte las vacaciones, pueden despedirte cuando quieran, ¿no? Entonces, hay una precariedad laboral terrible
que impide que esta gente se organice como gremio e impide que tengan actitudes o limita la posibilidad de que desarrollen actitudes contestatarias o críticas en el proceso educativo. Bueno, ¿dónde estamos hoy día con la educación superior en Chile? Estamos en primer lugar con todo este proceso de movilización que generó ciertos compromisos políticos de parte del gobierno, particularmente el tema de la gratuidad. Esta era la discusión fundamental en Chile y este proceso de lucha estudiantil fue acompañado por los padres de familia de manera generalizada, de modo que las manifestaciones, las movilizaciones fueron multitudinarias, ¿no? Pero estos procesos de movilización en un país como Chile y a lo mejor en cualquier país tienen que pasar por el aparato legislativo, tienen que pasar por el sedazo de los partidos y por el sedazo de los poderes fácticos que en la mayoría de nuestros países son hoy día los verdaderos gobernantes. Entonces, ¿dónde estamos? Que en el año 2016, no sé si lo tengo aquí, bueno, no importa. En el año 2016, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha introducido en el presupuesto una cantidad de dinero para avanzar hacia la gratuidad. No hay todavía una ley de educación superior nueva, solamente esto. Hay un proceso aprobado en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado todavía. Entonces no tenemos nueva ley. Entonces el gobierno lo que ha hecho es una reforma fiscal para una mayor captación de recursos. Esperaba que se podía con esa reforma fiscal aumentar en un 3% del PIB la captación del Estado y con eso tener más o menos unos 8.000 millones de dólares anuales para meterlos al financiamiento de la educación. Al final solo se consiguió alrededor de un 2.5%. Este recurso no alcanza para generar la gratuidad universal de la educación superior. Entonces lo que se ha hecho es aplicarlo a los 5 deciles más bajos de la población, ¿no? Creo que eso estaba en el otro PowerPoint, si me lo pueden poner. Entonces, digamos, el 50% más pobre de la población, los hijos de ese 50% más pobre que estén en la universidad podrán acceder a las becas, ¿no? ¿Es el otro? Esa presentación. Aquí está. Ay. Entonces, ahí está por ingreso el decil que va de 0 a prácticamente 50.000 pesos. ¿Qué son 50.000 pesos hoy día? Son menos de $100. Después el decil 2, que va hasta como $130. El decil 3, que llega más o menos a los $155, $160. El 4, que llega a los $200. Y el 5, que alcanza a $250, ¿no? Los estudiantes que pertenezcan a estos deciles van a tener acceso a beca. Esto representa alrededor, nada más, apenas como el 11% de los estudiantes universitarios. Eso es lo que se consiguió hacer en el año 2016 y en el año 2017 se está haciendo más o menos lo mismo porque todavía no hay ley que diga lo contrario.
La discusión entonces de fondo que está planteada hoy día también es si va a haber gratuidad universal. Y el gobierno ha señalado, y eso quieren que se convierta en parte de la ley, que eso ocurrirá cuando el Estado logre captar el 29.5% del PIB. Todavía está un poco lejos de esos y los dirigentes dicen pues eso es la eternidad, porque eso requiere de una reforma fiscal que en las condiciones políticas y económicas del país no es tan fácil de realizar, porque no va a ser por arte de magia que se va a pasar de un porcentaje del 22-23% al 29%. Entonces prácticamente con esta perspectiva la gratuidad de la educación superior en Chile no está para nada garantizada. Y por el contrario, por ahora solo va a beneficiar a un porcentaje muy reducido de los estudiantes matriculados en las universidades. Y probablemente a más estudiantes matriculados en universidades privadas que en las universidades públicas, ¿no? Porque los estudiantes de menos ingreso tienen menos posibilidades de aprobar las pruebas de selección y terminan en las universidades privadas, ¿no? En este juego muy perverso que se ha desarrollado en estos tiempos en nuestros países. Y todavía el tema es que, aunque se universalice el otorgamiento de becas, no desaparece la educación privada, sino que por el contrario se puede fortalecer, ¿no? Y todavía la educación pública tendrá que estar compitiendo con la universidad privada, y el problema es que la capacidad de expansión de la universidad pública es limitada, ¿no? Como aquí mismo también lo vemos, ¿no? Lo que se expande con más facilidad son las universidades privadas que las universidades públicas. Eso requiere de lo que llaman, pues, coloquialmente voluntad política, que yo creo que son relaciones de poder, ¿no? Posicionamientos ideológico-políticos, de manera que no solo está en riesgo que no haya gratuidad universal, sino que está sin tocarse el sistema privado realmente de educación. ¿Cuántas universidades han desaparecido porque se prohíbe el lucro? Ninguna. Salvo estas que entraron en crisis financieras, pero que fueron previas a la prohibición del lucro. ¿Cuántos colegios de enseñanza media básicos han desaparecido por la prohibición del lucro? Un número reducidísimo, ¿no? Entonces, hay una fuerte frustración en la dirigencia que condujo todo este proceso, y por eso volvieron las movilizaciones, por supuesto no con la misma fuerza de el año 11, 12, ¿no? Porque los movimientos sociales no son permanentes, ¿no? Es muy difícil que un movimiento social se mantenga mucho tiempo activo, y máxime con tomas de universidades, tomas de calles, de colegios, etc. Lo que sí ocurrió, que pues vale la pena comentarlo, es que todos o casi todos los estudiantes, los cabezas del movimiento estudiantil son hoy día parlamentarios, especialmente por la más conocida Camila Vallejo, ¿verdad?, que se acaba de reelegir en la elección de hace una semana. Pero están también otros que están en otras posiciones políticas, el movimiento autónomo, el movimiento de renovación democrática. Uno de los dirigentes de estos jóvenes creo que es el diputado más votado en el país. Mantienen sus posiciones críticas al gobierno de oposición, mantienen su oposición a esta propuesta de ley, a esta situación, pero las posibilidades de que esto se materialice
en un plazo razonable no son tan fáciles, y sobre todo que haya un real proceso, ¿cómo podríamos decirlo?, de desprivatización. El proceso de desprivatización no está ni siquiera en curso, no puedo decir que esté asegurado, porque esto no elimina a la educación privada, le somete a algunos controles, le prohíbe algunas cuestiones, pero no la elimina. No tenemos educación gratuita, sino becas para educación, que es una cosa diferente, ¿no? Las becas solo sirven para mantener a los estudiantes, para que las universidades hagan algo más que dar clases, vamos a decirlo así muy coloquialmente, tienen que concursar fondos de financiamiento de investigación, que están en el equivalente del CONACYT en Chile. Entonces usted quiere hacer una investigación, usted presenta su proyecto y concursa y pues que Dios lo acompañe o no sé qué, la fuerza, para ver si puede ganar el financiamiento y poder desarrollar su investigación, ¿no? Esto también limita el desarrollo de la investigación universitaria y el desarrollo de las propias universidades, que se ven muy constreñidas finalmente a la formación de profesionales, ¿no? Incluso en algún momento se dio una paradoja en Chile, que se quiso, vean ustedes, se quiso usar el 1% del PIB para investigación y desarrollo. Y los estudios mostraron que no había suficientes investigadores a quien entregarle el 1%, si es que se llegaba a destinar realmente el 1%, que es una cuestión que en muchos países existe y en muchos países se demanda. Incluso aquí en el propio México nos quejamos de que lo que se destina a investigación y desarrollo anda como en el 0,5%. Pues allá en algún momento se quiso hacer, en la anterior presidencia de Bachelet, se hicieron los estudios y se llegó a la conclusión de que no había suficiente recurso humano para hacer uso eficaz de ese 1%. Entonces ahí se quedó. Pues este sería como un panorama muy general de lo que es la situación hoy día de la universidad en Chile. Entonces, concluyendo, mayoritariamente privada, una universidad pública sometida en muchos sentidos a el concepto de empresa, ¿no?, que tiene que buscar sus propios recursos. La gratuidad, no, tal como está hasta ahora, no le va a resolver ese problema. No se ha eliminado el crédito con aval del Estado, es decir, las familias tendrán que seguirse endeudando porque la gratuidad no alcanza para todos. El problema político-ideológico no está resuelto, por el contrario, puede reforzarse la vieja tendencia. La formación de emprendedores es el objetivo, ¿no? Finalmente, esto no quiere decir que dentro de las universidades no haya nichos de gente muy crítica, muy progresista, por decirlo de alguna manera, etc. Pero en general hay muchas dificultades para tener un sistema pues más abierto, más diverso, más plural de pensamiento. Pero pues también hay que decirlo que la opinión pública chilena, después de 30 y pico de años de neoliberalismo, no solo del de Pinochet, sino de los gobiernos posteriores, tiene una mentalidad, un sentido común neoliberal. Y entonces en algún momento los padres, algunos sectores de padres, salieron a marchar exigiendo que querían pagar, ¿no? Porque hay algo muy viejo en Chile que viene desde las viejas constituciones y que fue retomado por la dictadura, que es: los padres tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos.
Esto es un principio casi sagrado porque además la Iglesia siempre lo ha usado con mucha fuerza para defender sus espacios. Entonces, en esta tesitura y en esto de no querer que los hijos se mezclen con esa gente, digamos, de mal vivir o que no está dentro de mi estatus social, Chile es un país muy clasista y muy racista, y lo puedo decir con toda propiedad porque soy chileno. Y entonces salieron a marchar para pedir libertad de elección de colegios, ¿no? Libertad de educación. Y pues esto es una dificultad importante, el hecho de que el sentido común chileno sea neoliberal para un proceso de transformación más profundo. Entonces, esto será, si se sigue avanzando en esa dirección, un proceso de acercamientos paulatinos a lo que podría ser realmente un sistema de educación nacional orientado por la sociedad a través de su Estado, gratuito, igualitario, que apunte hacia la disminución de las desigualdades, la moderación de las inequidades, etc. Por ahora, a pesar de todas las luchas, de todo lo que se logró avanzar, es insuficiente. Bueno, así que... Doctora Arancibia, muchas gracias por esta primera parte. ¿Les parece bien un receso de 5 minutos? Y regresamos a la sección de preguntas.